Muy buenas equipo, bienvenidos al podcast de Audio Temario de Navarro Bomber, el podcast donde podrás escuchar los principales manuales de referencia en las oposiciones a bombero y de esa forma seguir estudiando mientras te desplazas en coche, en metro, en autobús o realizas tareas en casa. Recordad que tenéis a vuestra disposición todo el contenido de nuestra Academia de Bomberos online en nuestra página web www.navarrobomber.academy, donde encontraréis cientos de clases de todo el temario, generador de test con decenas de miles de preguntas, centenares de exámenes con clases de explicación y corrección, preparación física, nutrición personalizada, cursos de técnicas de estudio, Anki y absolutamente todo lo que necesitas para superar con éxito las oposiciones a bombero. Sin más, os dejo con el audio tema de hoy y espero que os sea de ayuda. Manual del IVASPE, tema 2. Desarrollo de incendios en interiores. Punto 1. Comportamiento del fuego. En este tema vamos a profundizar en lo que se denomina dinámica de incendios en interiores. Para abordar este estudio vamos a analizar en primer lugar cuáles son los factores que intervienen en un incendio que se desarrolla en un recinto cerrado para así posteriormente ver de qué manera influyen sobre él. Apartado 1.1. Combustible. Tipo de combustible. Uno de los factores determinantes en la evolución de un incendio en un recinto cerrado es el tipo y la cantidad de material combustible. En el caso que nos ocupa, los materiales que nos podemos encontrar en los incendios confinados de viviendas van a ser fundamentalmente muebles compactos, por lo general de madera o aglomerado. Este tipo de combustibles sólidos darán lugar a evoluciones de incendio lentas, pero que se pueden mantener durante un tiempo prolongado. Por otra parte, y cada vez en mayor cantidad, también nos encontraremos materiales sintéticos compuestos por polímeros plásticos, por lo general porosos y ligeros, los cuales arden con mayor rapidez, pero durante menos tiempo. Esto provoca que los incendios se desarrollen a mayor velocidad y por lo tanto sean más peligrosos para las personas que se encuentran en el interior. Dependiendo del tipo de material que dé origen al incendio, este se desarrollará con mayor o menor rapidez. Como ya analizamos en el capítulo anterior, la combustión en sí misma es un proceso que implica toda una serie de reacciones químicas mediante las cuales el combustible se oxida, dando como resultado el desprendimiento de luz y calor. Consecuentemente, este proceso químico viene acompañado de una serie de efectos físicos, donde el calor es la energía física liberada durante el proceso químico y la luz es la consecuencia física de la energía acumulada en las partículas de hollín. La ignición es el primer efecto visible del proceso de la combustión. El material combustible puede autoinflamarse debido a las altas temperaturas o puede inflamarse por la acción de una fuente de energía externa, como puede ser una cerilla o una chispa. En el caso de los materiales sólidos, existe una temperatura crítica a la cual tiene lugar la ignición, aunque lógicamente esta varía en base al material que está ardiendo. La temperatura que deben alcanzar los materiales sólidos en su superficie para arder en presencia de una llama piloto se encuentra alrededor de los 300 a 400 grados centígrados. En el caso de no existir la llama, esta temperatura debe ser mayor. Para el caso de la madera, se necesita una temperatura en la superficie del material de entre 500 y 600 grados centígrados para que los vapores se autoinflamen. La medida de la inflamabilidad de los materiales sólidos se calcula mediante el tiempo que tarda en tener lugar la ignición y esta se produce cuando en la superficie del material se genera la suficiente cantidad de gases para que estos se puedan inflamar en una pequeña llama. Materiales tales como la madera o el papel, que son polímeros orgánicos, necesitan emitir del orden de 2 gramos por metro cuadrado por segundo de gases combustibles para que puedan arder. Para materiales plásticos, que son polímeros sintéticos, los cuales disponen de un contenido de energía mayor, se necesita 1 gramo por metro cuadrado por segundo de gases combustibles para que ardan. La siguiente figura muestra la intensidad de radiación en kilovatios por metro cuadrado frente al tiempo necesario para que se inflamen los vapores procedentes de la madera tratada de diferentes formas.
En la figura se puede observar cómo la madera de pino tratada con polímeros solo se inflama tras un largo periodo de tiempo si la intensidad de radiación no supera los 20 kilovatios por metro cuadrado. Si la comparamos con la madera de pino sin tratar, con la misma intensidad de radiación se inflama en apenas 7 minutos cuando la temperatura alcanza unos 500 grados centígrados. Consecuentemente, la inflamabilidad para materiales sólidos se puede calcular en base al tiempo que necesitan para inflamarse cuando reciben un cierto impacto de calor. Temperatura en la superficie de los combustibles sólidos. La superficie de un material se calienta rápidamente en materiales que tengan una inercia térmica baja, entendiendo como inercia térmica el factor Kpc. Los materiales que tienen un valor Kpc alto se calentarán lentamente. Si comparamos el tiempo que necesitan el contrachapado y el aglomerado para arder cuando ambos se encuentran sometidos a la misma radiación, observamos que el aglomerado arde pasados los 3 minutos, mientras que el contrachapado, con un coeficiente Kpc mucho menor, se inflama en apenas 50 segundos, tiempo considerablemente menor que el aglomerado. Ubicación del combustible. La posición respecto al recinto que ocupe el material donde se inicia el incendio va a tener una influencia determinante en la evolución del mismo. Cuando el material que compone el foco del incendio se encuentra alejado de las paredes, por ejemplo en el centro del recinto, el aire se incorpora al incendio por la zona inferior a través del perímetro total de la superficie del material que arde. Este aire está más frío que los gases que se están generando y en consecuencia provoca una cierta ralentización del proceso de incendio, al menos en los momentos iniciales. Si el material se encuentra junto a una pared, el acceso de aire al foco del incendio quedará limitado a la superficie expuesta. Finalmente, si el material se encuentra situado sobre una esquina, la cantidad de aire que llega al foco del incendio queda aún más limitada, y este efecto, junto con el calor reflejado al propio foco desde los cerramientos, hará que el incendio progrese con mayor velocidad, ya que las llamas se propagarán más rápidamente. En general, cuanto más agudo sea el ángulo que formen las paredes entre sí, mayor será la velocidad de propagación de las llamas. Los gases que se van generando como resultado de la combustión se calentarán en la medida que el cojín succione menos cantidad de aire. También ejerce una influencia importante en la evolución del incendio la separación a la que se encuentran los materiales que pueden constituir los focos secundarios del incendio con respecto al foco principal, ya que determinarán en gran medida la rapidez con que se propaga el incendio entre ellos. Apartado 1.2. Propagación del incendio. En general, se puede establecer como norma general que la propagación de las llamas en sentido ascendente será mucho más rápida que la propagación lateral en sentido horizontal, y esta a su vez más rápida que la propagación en sentido descendente. Los materiales utilizados en los revestimientos de paredes y techos del recinto pueden dar lugar a un desarrollo muy rápido del incendio. En los techos donde se utilizan estos materiales, las llamas se propagan con el flujo de gases, propagación de llamas en el sentido del flujo de gases, causando un crecimiento rápido. Con techos no combustibles, las llamas se propagan horizontalmente, propagación de las llamas contraria al flujo de gases, a través del material, un proceso que es mucho más lento y que necesita que el material del revestimiento se deba calentar de forma considerable antes de que la llama pueda propagarse con rapidez sobre él. La superficie de un material combustible es de gran importancia en el desarrollo del incendio. Un material que presente una gran superficie arderá más rápidamente que la misma cantidad de material combustible con una superficie menor. Una pila de palillos de madera, por ejemplo, arderá más rápido que un tronco con la misma masa. Cuando hablamos de la velocidad con que se propaga el incendio, nos referimos a la velocidad con que la llama avanza y, siendo más precisos, a la velocidad inicial de la llama. Por ejemplo, cuando el fuego se inicia, aunque obviamente esta situación también se da bajo el cojín de gases de incendio, ya que por lo general el inicio de las llamas tiene su origen bastante lejos de la posición donde se están produciendo los gases de pirólisis. La evolución de las llamas también puede entenderse como una serie de continuas igniciones, dado que la ignición depende en gran medida de la inercia térmica del material, tal como se indicó anteriormente. Como ya se ha dicho, la evolución rápida de la llama puede contribuir al incremento del área incendiada y en consecuencia también aumentar la tasa de calor liberado. Esto puede llevarnos gradualmente a una situación muy peligrosa. No obstante, es importante clarificar cuáles son los factores que influyen en la evolución de la llama. En la figura aportada se muestra lo que ocurre a nivel de la superficie de una pared cuando se quema.
Para ello se divide la pared en 3 secciones. La sección del fondo, abajo del todo, está dominada por el calor por convección transferido por la superficie. En la sección de en medio, el principal factor es la radiación de la llama debido al aumento del ancho de la llama con la altura. A mayor anchura de la llama, mayor es la transferencia de calor por radiación. En la sección superior, la pared todavía no se ha incendiado. En la figura, la longitud de las flechas indica la magnitud de los diferentes efectos. La velocidad con la que crecen las llamas sobre la superficie de los materiales depende fundamentalmente de los siguientes factores: la inercia térmica de los materiales, o factor KPC, la dirección de la superficie, la geometría de la superficie y el entorno. La inercia térmica. La velocidad de crecimiento de una llama depende en gran medida del tiempo de ignición, es decir, el tiempo que le cuesta empezar a arder al combustible, el cual a su vez depende de la inercia térmica del combustible, la cual es una propiedad del mismo. Cuanto mayor es la inercia térmica de un material, más lentamente evolucionará la llama a lo largo de su superficie. En el caso de combustibles sólidos, el coeficiente de conducción térmica aumenta cuanto mayor es la densidad. En la mayoría de los casos, la densidad determina la rapidez con que las llamas evolucionan a través de la superficie. Esto se traduce en que la velocidad de evolución de la llama a lo largo de la superficie de un material pesado normalmente es inferior que a lo largo de un material ligero. Por ejemplo, en el caso de las espumas sintéticas, las llamas pueden propagarse extremadamente rápidas. La dirección de la superficie. La velocidad de propagación de la llama, por lo general, es en sentido ascendente. En sentido descendente, esta velocidad es mucho menor, lo cual se debe al hecho de que la superficie no se calienta en la misma medida. En los casos intermedios, la velocidad variará de acuerdo con el grado de inclinación de la superficie. En el caso de propagaciones de llama en sentido vertical, la altura de las llamas para muchos materiales combustibles, tales como el contrachapado y el aglomerado, dobla su tamaño para un mismo intervalo de tiempo. Es decir, si a una llama de 25 centímetros de altura le cuesta 30 segundos alcanzar una altura el doble de grande, para alcanzar 1 metro le costará alrededor de 2 minutos, si el material de la pared es homogéneo. Estos valores deben entenderse como una medida aproximada. La misma situación se aplica a la propagación de la llama a lo largo del lado inferior de una superficie horizontal, como al de la llama vertical que se propaga hacia arriba. Por el contrario, la propagación de la llama en la parte superior de una superficie horizontal o hacia abajo sobre una superficie vertical se puede describir como que se desliza, ya que es más lenta que la llama que se propaga hacia arriba. Las llamas con una evolución más rápida son las de dirección vertical ascendente y a lo largo del techo. La geometría de la superficie. Como ya vimos en la parte referente a la ubicación del combustible, las llamas se propagarán con mayor rapidez cuando se localizan en una esquina que sobre una pared o cuando el foco del incendio se encuentra en el centro del recinto. El entorno. Cuando la temperatura ambiente aumenta, también lo hace la propagación de la llama. La superficie se calienta y la temperatura de ignición se alcanza más rápidamente. Cuanto mayor sea la temperatura inicial, más rápida será la propagación de la llama. Otra de las consecuencias es que cuanto mayor es la temperatura del material combustible al inicio, más rápidamente se producen gases inflamables en la superficie. Apartado 1.3. Geometría del recinto. La geometría del recinto donde se desarrolla el incendio también afecta directamente a la forma en que se comportará el incendio. Podemos resumir que son 2 los factores relacionados con la forma del recinto que van a marcar el comportamiento del incendio: el volumen del recinto y la altura de los techos. Durante el proceso de incendio, los gases calientes procedentes del foco del incendio alcanzan el techo del recinto y se acumulan en él, de tal manera que desde el cojín de gases formado y del propio techo se radiará calor hacia el combustible que está ardiendo, aumentando así su velocidad de combustión. Además, este calor radiante también afectará a otros objetos combustibles contenidos en el recinto. El espesor del cojín de gases calientes y su temperatura, así como la temperatura radiada desde el techo, tienen por tanto un impacto considerable en el desarrollo del incendio. El volumen del recinto. Cuando el proceso de combustión tiene lugar en un recinto pequeño, se generarán temperaturas relativamente altas y un desarrollo rápido del incendio. Si el recinto es grande, para la misma cantidad de combustible que en el recinto pequeño, dará lugar a temperaturas más bajas que los gases de combustión y se necesitará más tiempo para que los gases del incendio adquieran el espesor y la temperatura necesaria.
En consecuencia, la potencia radiante hacia el combustible será menor y, por tanto, el desarrollo del incendio será más lento. El aire que se incorpora al incendio se verá succionado hacia el foco del incendio para incorporarse a la mezcla de los productos de la combustión y, consecuentemente, ascenderá hacia el techo. La cantidad de aire frío que entre dependerá del espacio que quede entre el foco del incendio y la parte inferior del cojín de gases calientes. La altura de los techos. Cuando el recinto dispone de techos altos, este efecto refrigerante del aire provoca temperaturas de los gases relativamente bajas, pero como consecuencia de la cantidad de aire succionado, el recinto se llenará de gases de combustión con bastante rapidez. Cuanto menor sea el volumen del recinto, más rápidamente se llenará de gases de combustión. Cuando los techos son bajos, la transmisión de calor al combustible será mayor y más rápida. Además, las llamas podrán alcanzar el techo y propagarse horizontalmente. Esto provoca un aumento considerable de la radiación emitida tanto hacia el material combustible que está ardiendo como al resto de los otros materiales, haciendo inminente un desarrollo del incendio rápido. Para recintos con techos altos y una gran superficie, las llamas no alcanzarán el techo y el calor revertido hacia el combustible será menor. El crecimiento del incendio ocurre en este caso por radiación directa de la llama a los objetos próximos y por tanto la separación entre los materiales combustibles adquiere mayor importancia. Cuanto mayor sea esta distancia, más tiempo tardará el material en incorporarse al proceso del incendio. En edificios de gran volumen y con los techos bajos, la emisión de calor sobre el foco del incendio desde el cojín de gases calientes y las llamas del techo puede llegar a ser muy intensa. En la medida en que nos alejamos del foco del incendio, el cojín de gases calientes pierde energía debido al intercambio de calor con el aire frío que está entrando, así como por el propio contacto con la superficie del techo. Por tanto, el flujo de calor hacia los materiales combustibles en la etapa inicial del incendio desde el cojín de gases es menor que el flujo de calor en las proximidades del foco. Podemos concluir que la proximidad de techos y paredes puede incrementar el desarrollo del incendio de forma significativa. Incluso en grandes volúmenes, los gases calientes atrapados bajo el techo pueden calentar los combustibles que hay debajo de ellos y desembocar en una propagación extremadamente rápida a lo largo de superficies extensas. Apartado 1.4. Huecos de ventilación. Cuando un incendio alcanza el estado de combustión con llama, este necesita aporte de oxígeno para seguir desarrollándose. En recintos de tamaño medio, cerrados o con pocas aberturas, el incendio se sofocará con rapidez por la falta de oxígeno, caso de un incendio controlado por la ventilación, y puede autoextinguirse o continuar ardiendo muy lentamente, dependiendo del aporte de oxígeno. Bajo determinadas circunstancias, en recintos que disponen de huecos de ventilación, su tamaño, forma y la posición serán importantes para el desarrollo del incendio. Durante la etapa de crecimiento del incendio, antes de que éste llegue a estar controlado por ventilación, la abertura suele actuar como vía de salida de gases calientes, siempre que su altura o posición sea tal que permita que estos puedan salir del recinto de una forma efectiva. Esto reducirá la tasa de radiación hacia el combustible y se traducirá en un desarrollo más lento del incendio. En condiciones de incendio controlado por el combustible, la geometría de la abertura no tiene un efecto significativo en el desarrollo del incendio. En el momento en el que el incendio pasa a estar controlado por el aire, es cuando el tamaño y la forma de los huecos pasa a ser el factor más importante, de tal forma que la velocidad de combustión queda determinada por el flujo de aire que entra al recinto y a su vez este dependerá del tamaño y distribución de los huecos de ventilación. Apartado 1.5. Propiedades de los cerramientos. El material de los cerramientos del recinto puede afectar considerablemente a la temperatura de los gases calientes y por tanto al flujo de calor hacia la fuente de combustible primaria y hacia el resto de objetos. Algunos materiales utilizados en los cerramientos diseñados para actuar como aislantes, como la lana de roca, evitarán la pérdida de calor de los gases de combustión, permitiendo que estos conserven la mayor parte de la energía que contienen. Por el contrario, los cerramientos de ladrillo y hormigón facilitarán las pérdidas de calor por conducción a través de los mismos, traduciéndose en una disminución de la temperatura de los gases calientes. Las propiedades térmicas del material que compone los cerramientos van a determinar la cantidad de calor que se puede concentrar en el interior del recinto y la que se va a disipar en el ambiente exterior a través de ellos y por tanto contribuirá a la velocidad de desarrollo del incendio.
Partamos de la hipótesis de que disponemos de dos recintos exactamente iguales, construidos en materiales diferentes. Consideremos que uno de ellos dispone de cerramientos de hormigón tradicional y el otro de bloques de hormigón. También consideremos que ambos disponen en su interior de la misma carga térmica y que arden iguales en condiciones de ventilación. La primera consecuencia que observamos desde el punto de vista de transmisión de calor al exterior del recinto es que vamos a obtener valores necesariamente diferentes. Si analizamos las características de conductividad térmica de los componentes de nuestras dos estructuras, observamos que en el bloque de hormigón la cantidad de aire contenido es mayor que en la de hormigón normal. Este factor va a influir en forma de que las pérdidas de calor sean menores en el hormigón ligero que en el normal, debido a que en el primero la conductividad térmica es menor que en el segundo, ya que el aire es un mal conductor del calor, o dicho de otra forma, el aire es un buen aislante. Y en consecuencia, todo el poder calorífico generado por el incendio se utilizará para aumentar la pirólisis de los materiales contenidos en el recinto. Al contrario, en el hormigón normal, la cantidad de calor destinada al mismo efecto es menor, debido a que se fuga la cantidad de calor al exterior, y por tanto podemos decir que la temperatura que se alcanzará en el recinto de hormigón ligero será mayor que en la del hormigón normal. Este efecto acabará incidiendo en una mayor acumulación de calor en el recinto de bloques de hormigón y por tanto en una evolución del incendio más favorable. Apartado 1.6. Vías de propagación. La propagación de un incendio más allá del recinto donde se originó generalmente se debe a una exposición excesiva al calor y a la formación de huecos en los cerramientos que lo limitan. Por donde haya un hueco o abertura, el incendio se propagará, ya que buscará desarrollarse hacia lugares donde exista posibilidad de oxígeno. A continuación se enumeran una serie de posibles vías de propagación que pueden darse previamente al incendio o que pueden crearse como consecuencia del mismo. Aberturas existentes, por ejemplo, puertas, ventanas abiertas, huecos de cubierta abiertos, etc. Formación de huecos como resultado de roturas de ventanas o de zonas acristaladas. Formación de huecos como resultado del deterioro de los cerramientos que delimitan el recinto por fallo estructural, formación de grietas o un aumento excesivo de la temperatura en la cara no expuesta por conducción. Formación de huecos como resultado del fallo en los sistemas de conducción de servicios del edificio a través de los cerramientos debido al flujo de gases calientes que los atraviesa. La propagación de los gases de incendio es otro aspecto importante a tener en cuenta. Los gases se propagarán de forma ascendente y saldrán por las aberturas ya existentes o las creadas por los gases calientes del incendio. Si los gases calientes no pueden salir por las aberturas, se acumularán en el techo e irán aumentando su volumen. Si encuentran alguna abertura en algún punto o se practica una durante las tareas de extinción, los gases saldrán por allí. En estas circunstancias, el riesgo reside en que los gases del incendio pueden inflamarse bastante lejos del punto donde se originó el incendio, si la temperatura es lo suficientemente alta. En todos los casos, los gases del incendio provocarán daños en el interior del edificio allí donde se encuentren.